vamos a entrar a ver un poquito acerca, vamos a ver ya del tema, ¿sí? Acerca de los cuentos de terror. Levante la mano a quién le gusta cuentos de terror, quién le gusta esas cosas de terror. Levante la mano, ya. Y a quién no le gusta, ahora baje la mano, y a quién no le gustan las cosas de terror. Ah, por ahí no le gusta a Luciana, no le gusta Elian, no le gusta a Mauro. Saúl, Camila tampoco le gustan las cosas, la profe Carmita tampoco les gustan las cosas de terror, ¿sí? Si bien es cierto, no es cierto, vamos a hablar de este tema, sí es un poquito complicado para las personas que de pronto no les gusta, les asusta, le dan miedo. Por ejemplo, Luciana, ¿qué es lo que no te gusta a ti de esto? Cuéntame. O sea, no, o sea, yo he visto películas de terror y no me gustan, pero así, cuentos, no asustan mucho, pero igual me dan miedo. Muy bien. Camila, ¿qué es lo que no le gusta a usted? Cuénteme. Yo nunca he visto cuentos de terror, pero mis amigas del anterior año siempre me contaban en el recreo. Y mis tíos también sabían ver eso de los zombies y no me gustaba. Ya, muy bien. Mauro, ¿a usted qué no le gusta de terror? Cuénteme. Activa tu micrófono. No me gustan las muñecas embrujadas. Ya, ¿no es cierto? Me da cosa a ver, Jami. Pobrecito, sí, efectivamente, mire, estos cuentos de terror, ¿no es cierto? Si bien es cierto, como decía por ahí alguien, hablamos, dice, yo he visto películas, no cuentos, ¿sí? Estos cuentos, sí, obviamente vienen basados, ¿no es cierto?, en una trama de miedo, de misterio, ¿sí? Hay muchas veces que tienen imágenes o tienen palabras fuertes, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, leemos, sí, nosotros vamos leyendo y vamos encontrando un misterio para la gente que le gusta, si le llama mucho la atención y quiere seguir leyendo y quiere continuar viendo qué pasó hasta el final, ¿sí? Hay muchas cosas desagradables también, así es, ¿sí? Y peor aún cuando vemos, ¿no es cierto? Cuando vemos un cuento de terror, ¿sí? El día de hoy, sí, para las personas que de pronto no les gusta, les va a salir por ahí una imagen media fea, no se vaya a asustar, ¿sí? Es parte de, sí, vamos a ir viendo un video donde hay una partecita donde vamos a ir explicando, ¿sí? Parte de este tema que vamos a hablar. Sí, es un tema muy bonito, sí, esto de los cuentos de terror, de misterio, de miedo, sí, pero vamos a ir analizando. Igual tienen unas partes, tienen unas estructuras, entonces les voy a poner compartir. ¿Sí? Y vamos a ir analizando, va a poner atención. Hay una partecita en que el video va a ir parando, primero nos va a ir explicando, el video va a ir parando y hay algunas preguntas y vamos a ir viendo si acierta o no acierta dependiendo a la persona que le pregunte, ¿ya? Entonces, le voy a poner compartir. Ya, usted cuando ya salga primero, ahí me indica si puede ver primero la pantalla. ¿Sí? Ahí sí puede mirar, ¿verdad? Confírmeme si mira la pantalla, Negro. por favor. Ahora sí vemos. Listo, entonces vamos a empezar. Déjeme hasta ahí para la grabación para empezar y después le vuelvo a poner. Una historia de terror no es otra cosa. Pero cuando aparece ese tipo de música en las Está historias de apagado el terror. micrófono. Profe, su micrófono está apagado. No me acuerdo qué canal. Ya tiempos que no veo. Déjeme buscar. Es la 2, profe. La segunda La opción dos, Es la Es la 2. La 2. Es la 2 y la 3. La 2 y la 3. La 3. La 2 y la 3. La 2 y la 3. 2 y 3. la dos y la Es la segunda y la tercera. La 3, profe. Ah, ya encontré lo que veía. Profe, no se le escucha. La 2 y la 3. La 3. Lulita, no se escucha. ¿Estás o no No se le estás? escucha nada. Parece que se le dañó el ¿Ahí me internet. escuchas? ¿Ahí me Ahí escuchas? Ahí está mejor. Sí, ya, Ahí está listo. mejor. La segunda. Listo, a ver, vamos con Lady. Solo Lady va a leer. A ver, Lady. Ya. El título del cuento de terror se caracteriza por escoge dos o más opciones de respuesta.
Ya, ¿cuál crees tú que sean estas dos o más opciones? Ser corto y preciso, la relación que existe entre el título y el cuento, o llamar la atención del lector. ¿Cuáles escogerías tú? Yo escogería la segunda y la tercera. Ya, la relación que existe entre el título y el cuento y llamar la atención del lector. Listo, ¿quién está de acuerdo? Levante la mano los que están de acuerdo con Lady. Ya, baje, levante la mano el que está en desacuerdo. El que está en desacuerdo. ¿Ya? ¿Quién está en desacuerdo? ¿Nadie? No, listo. Vamos a ver si acertó o no acertaron. Vamos a comprobar la respuesta. Correcto, muy bien. Desen un aplauso y a Lady también. Muy bien. Correcto, estamos de acuerdo. ¿Listo? Vamos ahora sí a continuar entonces. Vamos a ver qué es lo que nos dice ahorita esta segunda parte, ¿ya? Listo, a ver, ayúdeme leyendo Christopher Luzuriaga. ¿Qué nos dice? Espérame un ratito. Profe, lo del principio no alcanza a leer. Sí, espérate, déjame ver ahí que se suba. ¿No? Déjame ver si le puedo. Dormimos muy bien. Mi esposa y yo en un dormitorio de la planta baja y mis hijos en el cuarto contiguo. Lo siento. Ambos habían sido modernizados y no tenían nada de tenebrosos. Sí. Mientras trataba de conseguir el sueño, conté las 12 toques insomnes del reloj de péndulo de la sala y me acordé de la advertencia pavorosa de la pastora de gansos, pero estábamos tan cansados que nos dormimos muy pronto, en un sueño denso y continuo, y desperté después de las 7 con un sol espléndido. Entre las enredaderas de la ventana, a mi lado, mi esposa navegaba en el mar apacible de los inocentes. Qué tontería, me dije, que algo siga creyendo en fantasmas por estos tiempos. Solo entonces me entremeció el olor de fresas recién cortadas y vi la chimenea con las cenizas frías y el último leño, convertido en piedra, y el retrato del caballero triste que nos miraba desde 3 siglos antes en el marco de oro. Pues no estábamos en la alcoba de la hasta ahí, Christopher, gracias. Hasta ahí, hasta la parte de oro. Listo. Le va a ayudar, por favor. Le va a ayudar. A ver, Angelina. Ya. Era después de la planta baja, ¿no? Es que ya me oí. Ya. Donde nos habíamos acostado la noche anterior. Sino en el dormitorio de Ludovico, abajo de la cornisa y las cortinas polvorientas y las sábanas empapadas de sangre todavía caliente de su cama maldita. Listo, chicos. Entonces ahí vamos a la siguiente parte. Vamos a ver acá. Aquí tenemos el nombre, ¿no es cierto? Obviamente de la persona que escribe. Y vamos a ver, ¿a qué parte pertenece del cuento? ¿Al desenlace, al nudo, problema o a la introducción? A ver, por ahí Lean dice la segunda. ¿El resto quién opina diferente? Introducción. Ya, entonces, a ver, la mayoría creo que dice introducción. A ver, vamos, levante la mano el que dice desenlace. Vamos viendo lo que la mayoría dice. No, listo. ¿Quién dice nudo o problema? Ya, no. Ah, ya, por ahí Gabriela levanta la mano. Muy bien. ¿Y quién dice introducción? Ya, la mayoría. Entonces vamos a marcar introducción y vamos a ver si es que acertamos o tiene la razón Gabriela. No pertenecía a la introducción. Es nudo, problema.
No es cierto, por ahí dice es nudo o problema, dice, ¿no es cierto? No pertenecía a la introducción, era el nudo o el problema. Vamos entonces a continuar. Ahora sí vamos a ver un ejemplo. Ponga aquí atención a esta parte de este cuento. Mire aquí cómo tenemos, ¿no es cierto? Dice, por ahí fue una maldición, por ahí apareció. Y al final la señora, ¿qué hacía, no es cierto? Cada que se ponía su mano en su rostro, ¿qué pasaba? Cambiaba de posición. Aparecían diferentes imágenes. Ya, ¿no es cierto? Iban apareciendo estas diferentes imágenes, o ella se iba imaginando, ¿no es cierto?, que podía ver. Muchas veces eso pasa, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos miedo de algo, nos imaginamos un montón de cosas. Y al final, ¿qué pasó con el rostro de ella? Se quedó atrapada en una pintura o en una ventana. Ya, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora sí qué nos dice esta pregunta. Dice... Vamos a ver qué nos dice. A ver, Ariana, usted mismo, lea, ¿qué nos dice? Ya. En el ejemplo que acontecimiento produce mucho más terror a la personaje. Ya. Dice en el ejemplo, ¿qué acontecimiento produce mucho más terror a la personaje? O sea, al personaje que está ahí, ¿qué le produce a ella más miedo? ¿Ver una sombra? ¿Mirar la pintura? ¿O la tierra que se encuentra en el piso? Mirar la pintura. Ya, dicen mirar la pintura. Listo, vamos a ver si aciertan o no aciertan esta vez. Correcto, ¿no es cierto? A ella lo que más le genera o le produce el miedo es a lo que ella mira, la pintura, por eso iba con su mano, ¿no es cierto? Y cada vez que ella hacía ese movimiento, pues iba imaginándose que la pintura estaba más cerca, que iba cambiando el rostro, ¿no es cierto? Entonces, eso le generaba más terror. ¿Y a ustedes qué les generó más terror de esa parte? Todo. Por ahí dicen todo. Ya, Nada. Que la niña cambió de posición. Ya, si alguien, por ejemplo, como por ahí alguien dice nada, porque de pronto no les tiene miedo, ¿no es cierto? A nada, a ella no le generó ningún terror. Alguien decía a la niña que caminaba por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más les generó terror a ustedes? Por ejemplo, a ver. La música. La música. Y Saga, ¿a usted qué le generó terror? Nada. No, no tienes miedo tú no tienes miedo. No, de eso no. Ya, muy bien. Dime, Lian. Yo sí. ¿Qué te generó terror? Todo, profe. Todo, dice. Ahora van a decir, no voy a poder dormir. Pero decían a veces que quería ver. Ya, en la siguiente clase, porque ya casi estamos con el tiempo, y en la siguiente clase traes a Ariana para ver si podemos compartir un poquito estos cuentos de terror, ¿sí? Listo. Nos vamos a quedar hasta ahí. Dime, mi vida, dime. A mí me dio miedo cuando, cuando la señora pasaba por algo oscuro. Ya, Saúl dice que a mí en vez de darme miedo. Cuando le pasaba por algo oscuro. ¿Qué te dio miedo, Emily? A mí en vez de darme miedo me dio risa. ¿Por qué? Porque me imaginaba que su niña iba a salir de la pintura y te iba a decir, hola, ¿quieres que te invite un café? Está bien, Emily. Esa es la imaginación. Así es, ¿no es cierto? Esa es la imaginación que nos trae. Como yo le digo, a veces cuando más miedo tenemos, nos imaginamos más cosas feas, ¿no es cierto? Pero de ahí no, de ahí los cuentos de terror es parte también de la vida, ¿sí? Entonces también tenemos que aprender a superar, a ver, a escuchar, ¿sí? Entonces las siguientes clases vamos a seguir trabajando esto de los cuentos de terror y bueno, la siguiente clase compartiremos este partecita que nos quiere compartir Ariana, ¿sí? Entonces por hoy nos quedamos hasta ahí.